Creí que ya lo había visto todo, hasta el día en que vi a un hombre de traje elegante arrodillado en la tierra húmeda, llorando como un niño. Era millonario, dueño de empresas y mansiones, pero lo dejó todo por algo que el dinero jamás podría comprar: un abrazo sincero. Ese día comprendí que la verdadera riqueza no brilla, late en el corazón de quien ama de verdad. Mi nombre es Elena, y desde hace muchos años vivo en un pequeño pueblo rodeado de montañas y recuerdos. Las mañanas aquí huelen a café recién hecho y suenan a cantos de pájaros. El tiempo pasa lento. Fue en este rincón sencillo donde el destino decidió presentarme al hombre que cambiaría mi vida para siempre. Recuerdo perfectamente el día en que llegó. El sol apenas despertaba cuando un auto negro, brillante como un espejo, se detuvo frente a la escuela donde yo daba clases. Los niños dejaron de jugar, curiosos. Era un hombre elegante, de mirada seria y pasos firmes. Nadie sabía bien qué venía a hacer allí. Se presentó como Eduardo. Su voz era tranquila, pero sus ojos escondían algo, un vacío detrás de tanta seguridad. Dijo que estaba conociendo la región, interesado en invertir, quizá comprar algunas tierras. Todos quedaron impresionados con su presencia. Yo, en cambio, sentí compasión. En esa época, la escuela necesitaba muchas cosas: libros, pintura en las paredes, esperanza en los corazones. Eduardo, con una sola llamada, resolvió casi todo. Mandó a reformar las aulas, donó materiales nuevos, trajo computadoras. Todos estaban encantados, pero yo veía algo más detrás de su generosidad. Pasaba horas observando a los niños jugar en el patio, con una mirada distante, casi melancólica. Un día me senté a su lado y le pregunté si todo estaba bien. Sonrió suavemente y respondió: ¿Sabe, doña Elena? A veces uno lo tiene todo y, aún así, siente que no tiene nada. Esa frase se me quedó grabada. Con el tiempo, Eduardo empezó a regresar con frecuencia. Ya no venía con trajes ni escoltas. Llegaba solo, con las mangas arremangadas, dispuesto a ayudar en cualquier cosa. Los niños lo adoraban. Reía más, hablaba más. Parecía estar redescubriendo algo que había perdido hace mucho. Una tarde lo vi pintando la cerca de la escuela. Sus manos, antes acostumbradas a contratos y plumas finas, ahora sostenían un pincel con cuidado. Le dije en broma que no tenía que hacerlo. Él miró al cielo y respondió: Sí, tengo que hacerlo. Creo que es la primera vez que siento que pertenezco a algún lugar. En ese momento comprendí cuánto estaba cansado de las apariencias. Buscaba algo que ninguna fortuna podía comprar: pertenecer. El brillo de los autos y las fiestas no valían nada frente a la risa sincera de los niños. Por primera vez, parecía respirar de verdad. Una vez, durante una fuerte lluvia, apareció empapado en la escuela trayendo alimentos para las familias del pueblo. Le pregunté por qué hacía tanto, y con emoción en la voz me dijo: porque durante años hice todo por vanidad. Ahora quiero hacerlo por amor. Sus palabras me tocaron profundamente. Detrás de aquel hombre poderoso, vi a un niño que solo quería ser querido sin interés alguno. Un ser humano cansado de los aplausos vacíos. Poco a poco, se fue volviendo parte de nuestra rutina, de nuestras vidas. La gente del pueblo empezó a quererlo de verdad. Ya no lo veían como un millonario, sino como un amigo. Se sentaba en las veredas a conversar, ayudaba en las fiestas y hasta aprendió a tocar la guitarra con los niños. Su risa se mezclaba con el sonido de la vida sencilla. Un día me habló de su pasado. Contó sobre su madre, que partió temprano, de un padre exigente que solo pensaba en negocios, de un matrimonio sin amor y de hijos que solo lo veían como un banco. Siempre creí que ser admirado era lo mismo que ser amado, dijo. Quise abrazarlo. Empecé a notar que Eduardo no era solo un visitante. Se estaba transformando ante mis ojos. Cada gesto sencillo lo acercaba más a la esencia humana que había perdido entre cifras y contratos. Era como ver un alma siendo lavada por la pureza de lo simple,
Un día lo vi llorar discretamente al ver a una niña abrazar a su padre. Le pregunté por qué, y respondió: «Es que olvidé cómo se siente eso». En ese instante, algo dentro de mí también se quebró. Ya no lo veía como el hombre rico, sino como alguien que buscaba redención. Con los meses, decidió quedarse más tiempo. Arrendó una pequeña casa cerca del río, donde plantaba flores y recibía a los niños por las tardes. A veces lo veía sentado, con la mirada perdida en el horizonte, y me imaginaba el torbellino que debía sentir por dentro. Era hermoso ver su transformación. El hombre que antes solo hablaba de negocios, ahora hablaba de amor, de fe, de perdón. Decía que el silencio de las montañas valía más que cualquier reunión millonaria. Y todos aprendimos con él el valor de las pequeñas cosas. Un día, llegó con una guitarra nueva y dijo que quería aprender una canción especial. Pasamos la tarde intentando afinar el instrumento. Entre risas y notas desafinadas, noté que empezaba a reír con el corazón, no solo con los labios. Esa noche, mientras el sol se escondía tras las colinas, me dijo algo que nunca olvidé. «Elena, a veces la vida tiene que quitarnos todo para que descubramos lo que realmente importa». En aquel atardecer dorado, entendí que tenía delante a un hombre renacido. La gente del pueblo comenzó a murmurar: «Claro». Muchos pensaban que se había vuelto loco, que dejar los negocios era una locura. Pero quienes lo veíamos de cerca sabíamos la verdad. Por primera vez, estaba en paz. Y la paz es un lujo que no todos los millonarios pueden comprar. Comenzó a escribir cartas que me dejaba, diciendo que eran solo reflexiones. En una de ellas escribió: «La soledad es el precio de quien busca aplausos. La sencillez es el premio de quien busca amor». Guardé esa carta como un tesoro. Con el tiempo, entre nosotros nació un lazo que iba más allá de la amistad. Era una conexión silenciosa, de almas que se reconocen en el dolor y la ternura. Me llamaba su maestra de la vida, y yo lo llamaba mi alumno del corazón. Cada día veía un nuevo brillo en sus ojos, no el brillo del oro, sino el del alma limpia, y entendí que quizás el destino lo había traído hasta nosotros para encontrar algo que ni él sabía que buscaba: un hogar emocional, un lugar donde pudiera ser simplemente Eduardo. Y así, poco a poco, aquel hombre que llegó rodeado de lujo empezó a caminar descalzo entre nosotros, recogiendo flores, riendo fuerte y descubriendo la mayor riqueza de todas, la sencillez del amor sincero. Con el paso del tiempo, Eduardo ya no era solo un visitante más. Se había convertido en parte de nuestra rutina. Cada mañana llegaba con una sonrisa serena, saludaba a todos por su nombre y traía pan fresco del horno del pueblo. Decía que el aroma del pan le recordaba a su infancia, a un tiempo en que la vida era simple y los abrazos eran sinceros. Yo lo observaba en silencio, intentando entender qué había detrás de aquella mirada profunda. Había momentos en que su rostro se iluminaba al ver reír a los niños, pero bastaba un instante de silencio para que volviera la sombra de la tristeza. Era como si su alma aún luchara entre dos mundos, el del lujo y el de la paz. Un día, mientras arreglábamos libros en la biblioteca, me preguntó con voz suave: «¿Cree usted, Elena, que uno puede tenerlo todo y aún así sentirse vacío?». Lo miré con calma y respondí: «El vacío no depende de lo que tenemos, sino de lo que nos falta por dentro». Él guardó silencio, pensativo, como si mis palabras hubieran tocado una herida que llevaba años abierta. A partir de ese día, empezó a hablar más de su vida pasada. Me contó que su fortuna le había costado noches sin dormir, traiciones, soledad y miedo. Había llegado a creer que el dinero era un escudo, pero se dio cuenta de que también era una prisión. Su voz temblaba cuando decía que había perdido lo esencial, la capacidad de sentir. Yo lo escuchaba sin juzgarlo, con ese cariño que solo se tiene por alguien que intenta sanar. Sentía que, poco a poco, su alma encontraba espacio para respirar. A veces traía flores del campo para decorar la escuela.
Decía que la belleza sencilla le recordaba lo que realmente importaba. Un día, durante el recreo, se sentó en el suelo junto a los niños y comenzó a dibujar. No le importó ensuciarse el pantalón ni mancharse las manos. Cuando lo vi así, riendo, con los ojos llenos de vida, supe que estaba renaciendo. Era como ver florecer un árbol después de un largo invierno. Esa tarde, antes de irse, me dejó una frase escrita en una hoja de cuaderno. El amor no se compra, se cultiva. Y desde entonces, cada vez que lo veía, parecía más ligero, más humano, como si cada día dejara atrás una capa del hombre que había sido. A veces lo encontraba sentado frente al río, observando cómo el agua corría sin detenerse. Me decía que quería aprender de ella. El río no lucha por brillar, solo fluye. Quizás eso es lo que debo hacer, dejar de pelear por cosas que no me llenan. Y sus palabras me conmovían profundamente. Una mañana llegó con una caja llena de juguetes. Me explicó que había mandado fabricar cada uno con sus propias manos. Quiero que los niños aprendan que el valor está en el esfuerzo, no en el precio. Esa frase resonó en todo el pueblo. Era como si su presencia trajera lecciones que todos necesitábamos recordar. Con el tiempo, los rumores sobre su cambio comenzaron a llegar a la ciudad. Algunos lo llamaban loco, otros decían que era una crisis de edad, pero los que lo veíamos día a día sabíamos la verdad. No era locura, era despertar. Un alma que había decidido buscar sentido en lugar de éxito. Una tarde, al verlo jugar con los niños, le pregunté si no extrañaba su vida anterior. Sonrió con nostalgia y dijo: «A veces sí, pero entonces recuerdo que allá tenía todo menos paz». Y con esa sinceridad que solo tienen los que han sufrido, me miró y añadió: «Aquí encontré algo que jamás tuve, silencio que abraza». Desde entonces, su transformación se volvió evidente. Ya no hablaba de negocios, hablaba de amaneceres. No presumía relojes caros, sino los minutos que compartía con la gente. Y en cada palabra suya había una verdad que solo se aprende cuando el alma toca fondo y decide levantarse. Un día, mientras arreglábamos el jardín, le pregunté si no temía perderlo todo. Me miró sonriendo y dijo: «No se puede perder lo que nunca fue nuestro, Elena. El dinero se queda, pero el amor camina con nosotros». Esa frase se grabó en mi corazón como una enseñanza eterna. Los niños comenzaron a llamarlo Tío Eduardo. Lo seguían por todas partes, y él respondía con paciencia y ternura. Había cambiado los consejos de oficina por cuentos junto al fuego. En cada historia que contaba, escondía un pedazo de su propia alma. Yo sabía que algo muy profundo estaba ocurriendo. Era como si el destino le hubiera dado una segunda oportunidad para entender el significado de la vida. Y verlo tan feliz, tan en paz, me hacía sentir que el amor, incluso el más silencioso, tiene el poder de redimirnos. Una tarde, me trajo un pequeño colgante con forma de corazón tallado en madera. «Lo hice yo mismo», dijo con orgullo, para recordarle que las cosas más valiosas no se compran, se hacen con las manos y con el alma. Yo lo guardé como un símbolo de todo lo que estábamos viviendo. Con cada gesto, con cada palabra, Eduardo nos enseñaba a todos que la verdadera riqueza está en los momentos compartidos. Su historia era una lección viva. Y yo, que había visto pasar tantas vidas, supe entonces que estaba frente a una transformación milagrosa, la del hombre que cambió el oro por amor. Los días siguieron pasando, y Eduardo parecía cada vez más feliz entre nosotros. Ya no hablaba de empresas ni de cifras, sino del clima, de las cosechas, de las flores que plantaba detrás de la escuela. Había encontrado placer en lo cotidiano, en esos pequeños instantes que antes le pasaban desapercibidos. Cada mañana llegaba con una canasta de pan o frutas para los niños. Decía que no había mayor alegría que verlos correr hacia él con los brazos abiertos. A veces se quedaba mirando sus rostros inocentes y murmuraba: «Ojalá hubiera aprendido esto antes».
que la felicidad no tiene precio. Una tarde lo vi ayudando a un anciano a reparar su techo. Subido en la escalera, con el rostro lleno de polvo y las manos manchadas de pintura, reía como un muchacho. Nadie lo obligó a hacerlo. Simplemente quería ayudar. Fue entonces cuando entendí que su corazón ya no pertenecía al hombre de traje que llegó un día, sino al ser humano que estaba renaciendo. Yo lo miraba desde lejos y sentía orgullo. A veces pensaba que todos deberíamos pasar por una transformación así, esa que nos enseña que lo material se desvanece, pero lo que se da con el alma permanece. Eduardo estaba aprendiendo a vivir de nuevo, y nosotros, sin querer, aprendíamos con él. Una mañana llegó con una caja de madera. Dentro había cuadernos, lápices de colores y cartas escritas a mano. «Son para los niños», me dijo. «Cada carta tiene una enseñanza. Quiero que aprendan lo que a mí nadie me enseñó, que la bondad también es una herencia». Sus ojos brillaban con una emoción que no necesitaba palabras. Los niños lo rodearon con gritos de alegría. Eduardo se sentó con ellos bajo el gran árbol del patio y empezó a leer una de sus cartas. Hablaba de la generosidad, de compartir lo poco que se tiene. Cuando terminó, los pequeños lo abrazaron, y en ese abrazo, él encontró algo que había buscado toda su vida: amor sin condiciones. Desde ese día, algo cambió para siempre en su mirada. Ya no era el reflejo de quien había tenido todo, sino el brillo suave de quien había entendido el sentido de vivir. Yo lo veía caminar por el pueblo, saludando a todos con respeto, escuchando, sonriendo, y cada gesto suyo dejaba una huella de paz. Una tarde lluviosa, se refugió en mi casa. Mientras el sonido de la lluvia llenaba el silencio, me contó que había decidido vender una de sus empresas. «No necesito tanto», dijo con serenidad. «Prefiero invertir en algo que no se pueda medir en dinero, en sonrisas». Me quedé mirándolo, conmovida por la profundidad de sus palabras. Esa noche, cenamos juntos. Mientras el fuego crepitaba, me habló de sus miedos, de perderse otra vez, de que el mundo no entendiera su cambio. Yo le respondí: «Eduardo, quien escucha al corazón no necesita explicaciones». Él asintió, y en sus ojos vi un agradecimiento silencioso. Desde entonces, empezó a escribir un cuaderno al que llamó Diario de lo Verdadero. En él anotaba pensamientos sobre la vida, el tiempo, la bondad y el amor. A veces me los leía, con voz baja y emocionada. «¿Sabe, Elena?», me dijo una vez, «cuesta desaprender lo superficial, pero vale la pena». Cada palabra suya era una semilla que germinaba en todos nosotros. El pueblo comenzó a cambiar también. La gente se ayudaba más, compartía lo que tenía, y los niños crecían viendo que un corazón noble vale más que un bolsillo lleno. Eduardo había traído no solo generosidad, sino esperanza. Un día organizó una merienda en el patio de la escuela. Nadie sabía qué celebrábamos, pero todos acudieron. Él, con su sencillez habitual, se levantó y dijo: «Hoy celebramos la vida, la de todos nosotros, porque cuando se comparte, la vida se multiplica». Y entonces brindamos con jugo y risas, como si fuéramos una familia. Al caer la tarde, se me acercó y dijo en voz baja: «Elena, creo que por fin entendí lo que buscaba. No era poder, ni éxito. Era pertenecer». Y mientras lo decía, una lágrima le cayó sobre la mano, no de tristeza, sino de alivio. Esa fue la primera vez que vi su alma completamente libre. Desde entonces, cada vez que lo veía caminar por el pueblo, lo sentía distinto. Ya no era el forastero rico, sino uno de los nuestros. Sus pasos eran tranquilos, su mirada transparente. Había cambiado el ruido de los autos por el canto de los grillos y el brillo de los diamantes por la luz del amanecer. Y yo sabía que en su transformación también había algo mío, porque cuando uno presencia un cambio tan puro, inevitablemente cambia también. Eduardo no solo encontró amor, nos enseñó a todos que la verdadera riqueza está en dar sin esperar nada a cambio.
Con el paso de los meses, Eduardo ya era parte de nuestra vida diaria. Lo veíamos cada mañana caminando por el camino de tierra con su camisa arremangada y un sombrero de paja. A veces traía flores silvestres para la escuela, otras solo venía a saludar. Decía que la rutina del pueblo era su nueva oficina y las risas, su mejor negocio. Un día, lo vi sentado en el banco frente a la iglesia, mirando a las familias que salían después de misa. Sonreía en silencio, como si algo dentro de él se hubiera acomodado por fin. Me acerqué y le pregunté en qué pensaba. Me respondió con calma, en que tal vez la riqueza verdadera es poder respirar sin prisa. Aquel hombre que un día fue símbolo de éxito se había convertido en ejemplo de humildad. Plantaba, cocinaba, ayudaba a los vecinos. Los niños lo seguían por todas partes, y él tenía paciencia para cada uno. Había cambiado los relojes de oro por el tiempo compartido y el ruido de los autos por el canto del campo. Recuerdo que una mañana vino a buscarme con una idea. Quiero vender mis empresas, Elena. No tiene sentido tener tanto si no puedo compartirlo. Lo miré sorprendida, pero en sus ojos había una decisión firme, serena. No era un impulso, era una elección nacida del alma. ¿Y qué harás después?, le pregunté. Él sonrió con ternura. Vivir, dijo. Solo vivir. Y esas dos palabras bastaron para entenderlo todo. No necesitaba explicaciones. Estaba cansado de acumular. Quería aprender a sentir. Semanas después, comenzaron a llegar las noticias. Había vendido sus compañías. Algunos lo llamaban loco, otros lo admiraban en secreto. Pero él no se defendía. Por primera vez, no tengo que demostrar nada a nadie, me confesó una tarde, mientras el sol doraba el campo. Con el dinero de la venta, decidió construir un pequeño centro comunitario para los niños del pueblo. Allí enseñaba a leer, a escribir y a soñar. Los números sirven para hacer cuentas, decía, pero los sueños sirven para darle sentido a la vida. Y cada palabra suya se convertía en semilla. Poco a poco, el pueblo entero empezó a florecer. Había más sonrisas, más solidaridad. La presencia de Eduardo nos transformaba sin que nos diéramos cuenta. Él, que antes hablaba de contratos y estrategias, ahora hablaba de huertos, canciones y atardeceres. A veces, por las noches, me visitaba para tomar té. Nos sentábamos frente al fuego, en silencio, mirando las llamas bailar. Elena, me decía, ¿sabe qué me asusta? Yo lo miraba curiosa. Que el mundo crea que fracasé, cuando en realidad es la primera vez que gano de verdad. Esa frase se me quedó grabada, porque era cierto. Eduardo había ganado lo más difícil de conseguir, la paz interior. Ya no tenía miedo de ser juzgado. Había entendido que la felicidad no necesita testigos, solo verdad. Una tarde, mientras ayudábamos a limpiar el patio de la escuela, me tomó la mano con respeto y me dijo: «Gracias por no haberme visto como el hombre rico, sino como el hombre que quería aprender». Su voz temblaba. Le sonreí y respondí: «Y gracias a usted por recordarme que nunca es tarde para empezar de nuevo». A partir de entonces, nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Hablábamos de la vida, de la muerte, del tiempo que se escapa. Él decía que el mayor error del ser humano era posponer la alegría. Siempre creemos que habrá un mañana para ser felices, reflexionaba, pero la felicidad es ahora. Eduardo empezó a escribir pequeños cuentos para los niños. Historias sobre humildad, amistad y perdón. Me pedía que las corrigiera, pero en realidad eran perfectas. Cada relato tenía un pedazo de su alma. Le dije un día: «Eduardo, usted está dejando un legado». Él sonrió. «No quiero dejar huellas de dinero, Elena. Quiero dejar huellas de amor». Los fines de semana organizaba meriendas comunitarias. Traía pan, jugo y frutas y reunía a todos bajo el gran árbol del patio. Cantábamos, reíamos, y por unas horas el mundo parecía perfecto. A veces lo veía mirar al cielo,
con una paz que solo da el alma libre. Había cambiado tanto que casi nadie recordaba al empresario. Su rostro, antes tenso, ahora irradiaba serenidad. El brillo de sus ojos era diferente. No era el del triunfo, sino el del agradecimiento. Había encontrado su propósito en servir y su felicidad en dar. Una mañana, mientras el pueblo despertaba, lo vi regando el jardín de la escuela. Me acerqué y le dije: «¿Sabe, Eduardo? Creo que ahora sí es millonario». Me miró divertido. «¿Ah, sí? ¿Por qué?». Y le respondí: «Porque tiene algo que el dinero no puede comprar, el amor de todos nosotros». Él se quedó en silencio, con los ojos brillando. «Entonces sí», dijo suavemente, «soy el hombre más rico del mundo». Y en ese instante supe que su viaje había llegado al punto más hermoso, el descubrimiento de que la verdadera fortuna no se guarda en bancos, sino en el corazón. La paz que habíamos construido parecía eterna. Eduardo se había convertido en el alma del pueblo. Pero la vida, caprichosa y sabia, siempre encuentra la forma de probar a quienes han cambiado. Una mañana, todo comenzó a temblar. No la tierra, sino su mundo. Recuerdo ese día con claridad. El sol estaba alto cuando un coche negro se detuvo frente a la escuela. 2 hombres de traje descendieron, seguidos por un tercero con un maletín. Sus rostros eran serios, fríos, como los de quienes vienen con noticias que no se esperan. «Buscamos al señor Eduardo Montalbán», dijeron. Al escucharlo, los niños se quedaron en silencio. Eduardo salió del aula, con las manos todavía manchadas de pintura. Al verlos, su rostro perdió color. Era el pasado, tocando su puerta sin pedir permiso. Le entregaron un sobre sellado. Dentro, una carta y varios documentos. Uno de los hombres, con voz grave, dijo: «Su padre ha fallecido, señor. Usted es el único heredero». Las palabras flotaron en el aire como un trueno que nadie veía venir. Yo lo observaba desde lejos. Eduardo no dijo nada. Solo cerró los ojos y apretó el sobre contra el pecho. El silencio se volvió pesado. Luego, con voz suave, respondió: «Gracias. Pero no sé si eso sea una bendición o una maldición». Después de que se fueron, lo encontré sentado bajo el gran árbol, el mismo donde solía leer cuentos a los niños. Sus manos temblaban. «Elena», me dijo sin mirarme, «acabo de heredar una fortuna que ya no necesito». Había tristeza en su voz, pero también una profunda resignación. Intenté consolarlo, pero él seguía mirando el suelo. «Todo lo que dejé atrás quiere arrastrarme de nuevo», murmuró. «Papeles, propiedades, obligaciones. Pero aquí tengo lo que siempre busqué: paz». Yo solo pude tomar su mano y decirle que el corazón siempre sabe el camino. Esa noche, la luz de su casa permaneció encendida hasta tarde. Lo vi caminando de un lado a otro, como si estuviera discutiendo con su conciencia, entre el deber y el deseo, entre el pasado y el presente, y comprendí que aquella era su prueba más difícil. Al día siguiente no apareció en la escuela. Los niños preguntaban por él. Algunos decían que había regresado a la ciudad, otros que se había ido a pensar junto al río. Yo sentí un nudo en el pecho. Temía que el dinero, ese viejo fantasma, lo reclamara de nuevo. 2 días después lo encontré sentado en la orilla del río. Parecía cansado, con la mirada perdida en el agua. «No sé qué hacer, Helena», me confesó. «Allá me esperan millones, abogados, compromisos. Aquí me esperan risas, abrazos y usted». Mi corazón se detuvo un instante. Su voz tenía la ternura de quien ha comprendido que la vida no se mide en números. «Eduardo», le dije, «a veces hay que perder para ganar de verdad. Lo que se hace con amor nunca se pierde». Él asintió, pero sus ojos estaban llenos de tormenta. «¿Y si decepciono a todos los que esperan algo de mí?», preguntó. Lo miré con dulzura. «Tal vez sea momento de decepcionar al mundo, y no a su alma».
Esa noche, cuando se fue, supe que había tomado una decisión, aunque no me la dijo. Al día siguiente, me dejó una nota en la puerta. Necesito pensar. No me busques. Prometo volver. Aquellas palabras me dolieron, pero las entendí. A veces, el corazón necesita silencio para saber a dónde pertenece. Los días pasaron lentos, grises. El pueblo se sentía vacío sin él. Los niños preguntaban por su tío Eduardo. Yo fingía sonreír, pero por dentro rezaba para que no olvidara lo que había aprendido entre nosotros. El lujo seduce, pero el alma sabe dónde está su hogar. Una tarde, mientras barría el patio de la escuela, encontré una rosa amarilla sobre mi escritorio. No había carta, solo la flor, y supe que había sido él. Era su forma de decirme que seguía allí, en espíritu, aunque su cuerpo estuviera lejos. Pasaron semanas sin noticias. Las noches eran largas, llenas de preguntas. ¿Había vuelto a su antigua vida? ¿O estaba buscando una manera de unir ambos mundos? Yo solo sabía que el silencio también puede ser una respuesta. Hasta que, un mes después, un cartero llegó con un sobre dirigido a la escuela. Reconocí su letra al instante. El corazón me latía tan fuerte que apenas pude abrirlo. Dentro había un mensaje corto, escrito con trazo firme. A veces hay que perder el brillo para ver la luz. Y al final, una promesa. Volveré, Helena, pero no como heredero. Volveré como hombre. Pasaron varias semanas después de aquella carta, y aunque el pueblo intentaba seguir con su rutina, se sentía un vacío en el aire. Eduardo ya no estaba, pero su presencia seguía viva en cada rincón. Los niños aún hablaban de él. Las flores del jardín seguían creciendo, y su silla, frente al gran árbol, permanecía vacía, esperándolo. Yo intentaba convencerme de que volvería. Cada vez que oía el ruido de un motor, corría hasta la ventana. Pero los días pasaban, y el silencio era su única respuesta. Había dejado un hueco en mi alma, un eco dulce y doloroso a la vez. Un mes después, mientras preparábamos una actividad con los niños, un hombre llegó al pueblo. Traía un sobre grande y una sonrisa amable. ¿La señora Elena?, preguntó. Asentí, y él me entregó el sobre. Esto es de parte del señor Montalbán. Dijo que sabría qué hacer con ello. Mis manos temblaban. Llamé a todos los maestros y abrí el sobre frente a ellos. Dentro había documentos, sellos notariales y una carta escrita de su puño y letra. Al empezar a leerla, las lágrimas comenzaron a caer sin poder evitarlas. «Querida Elena», decía, «si estás leyendo esto, es porque finalmente encontré el lugar donde pertenezco. Vendí lo que quedaba de mi herencia y decidí dejar todo en manos del pueblo. La escuela, el centro comunitario y la casa junto al río ahora son de ustedes». El silencio se apoderó del aula. Nadie podía creerlo. Seguí leyendo. No quiero que me recuerden por lo que tuve, sino por lo que aprendí aquí. Ustedes me enseñaron que el lujo más grande es ser recordado con amor. Gracias por devolverme la vida que el dinero me había robado. La carta terminaba con una frase que me atravesó el alma. Si alguna vez dudas de mí, mira al cielo al amanecer. Ahí estaré, agradeciendo por haber conocido lo que realmente importa. Firmado, Eduardo Montalbán, un hombre feliz. En los días siguientes, llegaron los documentos oficiales. Era cierto. Eduardo había donado todo lo que tenía al pueblo. Las escrituras confirmaban que la escuela y el centro eran ahora propiedad comunitaria. Había cumplido su promesa, incluso sin regresar. El pueblo entero se reunió para homenajearlo. Los niños pintaron murales con sus frases favoritas. Los adultos colocaron una placa junto al árbol donde solía leer. En ella se podía leer: «La riqueza más grande es el amor que dejamos en los demás». Cada noche me sentaba frente a su antigua casa. La brisa movía las cortinas, y a veces juraría oír su voz entre el viento, repitiendo aquellas palabras suyas:
No se puede perder lo que se da con el corazón. Entonces cerraba los ojos y sonreía. Un día, mientras enseñaba en la escuela, un niño me entregó un pequeño sobre. Dentro había una rosa amarilla seca y una nota diminuta que decía: «Gracias por cuidar de mi hogar». No había firma, pero no la necesitaba. Sabía que era su forma de decir adiós. Desde entonces, cada amanecer se volvió un recordatorio. Cuando el sol aparece detrás de las montañas y el cielo se pinta de oro, siento su presencia. Eduardo no se fue del todo. Vive en cada risa, en cada gesto de bondad, en cada alma que aprendió de su ejemplo. A veces pienso que no se marchó para siempre, solo cambió de forma. Se convirtió en luz, en memoria, en enseñanza. Y aunque mis ojos ya no lo vean, mi corazón lo reconoce. Porque hay amores que no terminan, solo se transforman en eternidad. Hoy, cuando camino por la escuela y veo a los niños correr entre risas, siento que Eduardo sigue aquí. Su risa vive en cada rincón, su bondad en cada gesto y su alma en cada flor que florece sin pedir permiso. El tiempo ha pasado, pero su huella no se borró. A veces, me siento en el banco bajo el gran árbol, ese que tanto amaba. Cierro los ojos y escucho el viento. En su susurro suave, todavía me parece oír su voz diciendo: «Elena, la vida es sencilla, solo hay que saber mirarla con amor». Y sonrío, porque sé que tenía razón. Eduardo no fue un millonario que lo perdió todo. Fue un hombre que lo ganó todo al descubrir que la verdadera fortuna está en dar, en compartir, en amar sin medida. Su historia no es de renuncia, sino de despertar. De alguien que entendió que la paz vale más que cualquier fortuna. Cada vez que miro el amanecer, recuerdo su última frase: «La riqueza más grande es ser recordado con amor». Y pienso que, al final, eso es lo que todos deseamos, dejar un pedacito de luz en la vida de los demás. Él lo logró, y nosotros seguimos su camino. Querida amiga que escuchas mi historia, si alguna vez sientes que te falta algo, mira a tu alrededor. Tal vez la vida ya te dio todo, solo que no lo habías notado. Porque el amor, la amistad y la paz interior son tesoros que ningún banco puede guardar. Eduardo me enseñó que no se necesita una gran fortuna para cambiar el mundo. Basta un corazón dispuesto, un gesto sincero, una palabra amable. Si él, con todo su pasado, pudo transformarse, cualquiera de nosotros puede hacerlo también. Así que hoy, cuando alguien me pregunta quién fue Eduardo, sonrío y respondo: fue el hombre que cambió el oro por abrazos, porque en su historia entendí que el lujo no está en tener más, sino en necesitar menos y amar más. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartirla. Deja un like en los comentarios para mantener viva su memoria. Suscríbete para escuchar más historias como esta, llenas de amor, fe y esperanza. Porque el mundo siempre necesita más almas como la de Eduardo.